Buenos días, mi nombre es Marta Carazo Muñoz, soy residente del Servicio de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario La Princesa y voy a dar una sesión sobre fisiología respiratoria. Aquí he dejado un pequeño índice que vamos a seguir, hablando en primer lugar un poquito sobre la anatomía del sistema respiratorio, para luego ya entrar en temática, hablando sobre la mecánica respiratoria y los diferentes procesos que se dan en el proceso de la respiración, hablando de la ventilación, de la perfusión, de la difusión y del intercambio gaseoso. En cuanto a la anatomía del sistema respiratorio, está compuesto por las vías respiratorias superiores e inferiores, por dos pulmones rodeados por sus correspondientes pleuras, la caja torácica y la musculatura respiratoria. Los pulmones, contamos con el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, divididos en lóbulos y en segmentos. El pulmón derecho consta de tres lóbulos y el pulmón izquierdo de dos lóbulos, divididos por sus correspondientes fisuras. A nivel de las vías aéreas, podemos dividirlas en vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior se encuentra formada por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, que se divide a nivel de la carina en los bronquios respiratorios derecho e izquierdo principales y que a su vez se van dividiendo en sucesivas divisiones dicotómicas hasta la 16ª división, que corresponde a los bronquiolos respiratorios. Esta parte del sistema respiratorio ejerce una función predominantemente de conducción y de humidificación del flujo de gas. A nivel de la carina, como he dicho, los bronquios se dividen en derecho y en izquierdo y presentan diferencias principalmente a nivel anatómico. El bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo, que es más horizontal, y con ello es más propenso a realizar intubaciones selectivas o obstrucciones bronquiales del bronquio principal derecho. Por otro lado, a nivel de las vías respiratorias inferiores se encuentran formadas a partir de la 16ª división, que corresponde, como hemos comentado, a los bronquiolos respiratorios, hasta la generación 22, que termina las divisiones conformando los alveolos agrupados en sacos alveolares. Conforme vamos descendiendo en divisiones se van produciendo cambios histológicos en las diferentes capas de las vías aéreas, pasando de un epitelio cilíndrico ciliado a uno cuboidal para terminar en un epitelio plano. También desaparece el cartílago de las vías aéreas, la musculatura lisa, las glándulas y los cilios. La principal función de las vías respiratorias inferiores es el intercambio gaseoso. A nivel de los alveolos se encuentran recubiertos por dos células principales, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que son más numerosos y son los encargados de la síntesis del surfactante, que es una sustancia tensioactiva que impide el colapso alveolar, como comentaremos un poco más adelante. El principal músculo respiratorio que encontramos en el proceso de la respiración es el diafragma, que participa en un 75% en el esfuerzo inspiratorio. Sin embargo, contamos con musculatura accesoria. En expiración contamos con los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el pectoral. Y en la expiración, a pesar de ser un proceso predominantemente pasivo, ante expiraciones forzadas o que requieran de un mayor esfuerzo, contamos con los intercostales internos y con la musculatura abdominal. A nivel circulatorio, el pulmón presenta dos circuitos de irrigación. La circulación bronquial, que proviene principalmente del corazón izquierdo, es sangre oxigenada que irriga principalmente los bronquios y les abastece de requerimientos metabólicos. Y por otro lado tenemos la circulación pulmonar, que proviene del corazón derecho, es sangre desoxigenada y llega a los pulmones a través de las arterias pulmonares y sale de ello mediante las 4 venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda. Son las encargadas de realizar el intercambio gaseoso. Y ya por último, para terminar, unas pinceladas sobre la inervación. El diafragma se encuentra inervado por el nervio frénico, los músculos intercostales por sus correspondientes nervios intercostales. El nervio vago ejerce una inervación principalmente sensitiva y el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, median la broncodilatación y la broncoconstricción, así como la producción de secreciones bronquiales. La principal función del sistema respiratorio es que se produzca el intercambio gaseoso mediante diferentes procesos: la ventilación y la perfusión, la difusión y el intercambio gaseoso. La mecánica respiratoria en sí se genera por un gradiente de presiones cíclico en la vía aérea que permite la entrada y salida de aire de la misma. Entonces, para ello necesitamos de una serie de estímulos aferentes que sensen una serie de
de respuestas, bueno, más que respuestas, de situaciones, y que manden esta información al centro respiratorio que se encuentra a nivel del tronco encefálico, al centro respiratorio central, para que este a su vez mande estímulos eferentes a la musculatura respiratoria. Dentro de los sensores aferentes destacamos los quimiorreceptores, los mecanorreceptores y los varoreceptores. Hablando un poco más en detalle sobre los quimiorreceptores, tenemos quimiorreceptores a nivel central que sensan cambios principalmente a nivel del pH y la PCO2, y luego los quimiorreceptores a nivel periférico, a nivel carotidio, que detectan cambios en la presión parcial de oxígeno. Antes de entrar en todo el proceso de la respiración, vamos a definir una serie de conceptos que son presiones que encontramos dentro del aparato respiratorio. La presión pleural es una presión predominantemente negativa, que al final de la expiración presenta unos valores de unos menos 5 centímetros de agua. Luego tenemos la presión alveolar, que es una presión que comparamos con la presión atmosférica y que al final de la inspiración y la expiración es igual a ella, es decir, toma los valores de 0 centímetros de agua. Esta presión es siempre superior a la presión pleural para así evitar el colapso alveolar. Y de la diferencia de ambas nace la presión transpulmonar, que nace de la diferencia de la presión alveolar menos la presión pleural. Refleja la presión sobre el parénquima pulmonar, efectos prácticos como la distensión de los alveolos en cada ventilación. Entonces, el proceso de la respiración es cíclico y está compuesto por un proceso inspiratorio y un proceso expiratorio. Entonces, comenzando al final de la expiración, justo antes del inicio de la inspiración, contamos con una presión intrapleural negativa de unos menos 5 centímetros de agua. Entonces, se produce la contracción diafragmática y con esta contracción diafragmática se lleva a cabo la expansión torácica. Al producirse esta expansión del tórax, se negativiza la presión intrapleural hasta unos menos 8 centímetros de agua y con ello una negativización de la misma forma de la presión alveolar. Al generarse una negativización de la presión alveolar, se genera un gradiente de presiones entre la presión atmosférica y la presión alveolar que permite la entrada del flujo de gas desde el exterior hacia el interior del alveolo. Como podemos ver aquí en esta gráfica, al inicio de la inspiración se produce una entrada, un aumento del volumen pulmonar junto con una disminución en la presión intrapleural, se hace más negativa. El flujo de gas al principio va aumentando hasta que llega a un punto que se iguala al final de la inspiración y la presión alveolar al principio, como podemos ver, también es negativa, pero conforme va aumentando el volumen dentro de los alveolos se va igualando a la presión atmosférica al final de la inspiración. Entonces, una vez terminado el proceso inspiratorio, se produce la relajación diafragmática con la relajación de la caja torácica y la presión transpulmonar que tenemos en este punto no puede soportar el nuevo volumen pulmonar, por lo que se produce la retracción pulmonar y con ello la presión alveolar se vuelve positiva, generando de nuevo un gradiente de presiones que favorece la salida del flujo de gas desde el interior del alveolo hacia el exterior. Esto es un proceso cíclico que se va repitiendo sucesivamente. Entonces, como hemos visto, este movimiento del pulmón es pasivo y para que se pueda llevar a cabo debe vencer a una serie de resistencias o impedancias que aparecen para la entrada y salida del flujo de gas. Estas resistencias se pueden dividir en resistencias elásticas y resistencias no elásticas. La principal diferencia entre ellas es que las resistencias elásticas son estáticas, es decir, se encuentran sí o sí en ausencia de flujo de gas, a diferencia de las resistencias no elásticas que son dinámicas, que las encontramos únicamente cuando existe un flujo de gas desde el interior hacia el exterior o viceversa. Entonces, la caja torácica en sí tiende a expandirse mientras que el pulmón tiende a retraerse. ¿Y por qué el pulmón tiende a retraerse? Pues por dos motivos, principalmente por su alto contenido en elastina y por las fuerzas de tensión superficial, que son unas fuerzas de atracción que se generan entre la interfaz de agua y aire, es decir, se generan cuando el aire entra en contacto con el agua en los alveolos, generando el colapso alveolar. Para medir esta presión que se genera dentro del alveolo tenemos la ley de Laplace, que como podemos ver la presión es directamente proporcional a la fuerza de tensión superficial e inversamente proporcional al radio. Como consecuencia de ello, los alveolos más pequeños tienden a tener una mayor presión intraalveolar y tienden al mayor colapso. Pero esto en situaciones fisiológicas, en situaciones normales no ocurre. ¿Por qué? Pues por la presencia del surfactante, esta sustancia que hemos comentado antes que se producía por los neumocitos tipo 2 y que aliviaba la tensión superficial entre la interfaz agua y aire.
Entonces, el surfactante alivia el colapso alveolar de forma proporcional a su concentración, de forma que en los alveolos más pequeños se encuentra una mayor concentración de surfactante y con ello se alivia el colapso alveolar de estos mismos. Existen diferentes medidas que nos miden el grado de distensión y retracción pulmonar. La distensibilidad o compliance nos mide el grado de distensibilidad pulmonar. Y como podemos ver en esta fórmula, depende de las variaciones de volumen, son dependientes de las variaciones de presión. Para medir el grado de retracción pulmonar tenemos la elastancia, que es la inversa de la complianza. Bueno, y una vez que hemos hablado sobre las resistencias elásticas, pasamos a hablar sobre las resistencias no elásticas, que aparecen con la presencia de flujo de gas. El flujo aéreo que tenemos en los pulmones puede ser de dos tipos, un flujo laminar o un flujo turbulento. El flujo laminar son cilindros concéntricos que fluyen a través de la vía aérea a diferentes velocidades, siendo más rápidos en el centro y más lentos en la periferia. Entonces, este flujo es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a las resistencias en la vía aérea. Para poder medir las resistencias en la vía aérea, como observamos aquí, las resistencias dependen de la longitud y de la viscosidad del gas y del radio. Para simplificar un poco esta fórmula, lo que más nos importa aquí es el radio, ya que se encuentra elevado a la cuarta potencia. De forma que ante disminuciones del radio, es decir, ante disminuciones en el calibre de la vía aérea, va a aumentar la resistencia en la vía aérea y con ello va a disminuir el flujo de gas. Por otro lado, el flujo turbulento es más complejo y aparece en ángulos agudos, ante cambios bruscos del calibre de las vías, ante cambios bruscos de velocidades. Básicamente no he puesto la fórmula porque es más compleja, pero también depende del radio y de la misma forma, ante disminuciones del radio se provoca un aumento en las resistencias y una disminución en el flujo. Para saber un poco ante qué flujo nos encontramos, tenemos el número de Reynolds, que he dejado aquí la fórmula. Pero básicamente números bajos, por debajo de 1000, nos indican que nos encontramos ante un flujo laminar y números altos por encima de 1500 ante un flujo turbulento. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre los volúmenes pulmonares que nos sirven tanto para la fisiología como para la práctica clínica. El volumen corriente o volumen tidal es el volumen que movilizamos en una respiración normal y oscila entre los 400 y 500 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que se moviliza tras una inspiración forzada, oscila entre unos 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es el que se exhala tras una expiración forzada y el volumen residual es el volumen que permanece en los pulmones tras una expiración forzada. Gracias a este volumen se permite que exista un intercambio gaseoso óptimo durante toda la fase del ciclo respiratorio. Además de los volúmenes, tenemos otras medidas que son las capacidades, que resultan de la suma de diferentes volúmenes. Entonces, la capacidad vital resulta de la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. La capacidad inspiratoria es el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. Y aquí un poco la que nos interesa es la capacidad residual funcional. Es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esta capacidad no se puede medir de forma habitual en una espirometría, ya que no somos capaces de movilizar todo el volumen de gas que mide. Entonces necesitamos de una pletismografía. Esta capacidad residual funcional puede verse modificada por diferentes factores. Por ejemplo, por la altura. Ante una mayor altura tenemos una mayor capacidad residual. Ante un aumento de peso, las personas obesas disminuye la capacidad residual funcional por un aumento de la presión intraabdominal que ejerce presión sobre el diafragma. Luego, las mujeres tienen un 10% de capacidad residual inferior a los hombres y ante enfermedades pulmonares restrictivas, al impedir la correcta expansión del tórax, también nos encontramos ante capacidades residuales disminuidas, así como diferentes posiciones, como la posición de supino versus la posición erguida. Ante una posición supino, debido a toda la gravedad y a la musculatura abdominal que ejerce una presión sobre el diafragma, disminuye la capacidad residual. Un concepto que hay que mencionar es la capacidad de cierre. La capacidad de cierre es el volumen ante el cual se produce un colapso de las vías aéreas que no disponen de soporte cartilaginoso, y esta capacidad de cierre suele ser inferior a la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque si fuese superior a la capacidad residual funcional ante una expiración forzada, se provocaría el colapso de las vías aéreas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que conforme vamos aumentando en edad, esta capacidad de cierre es cada vez menor. Es decir, se necesitan volúmenes pulmonares mayores
o sean menores para que se produzca el colapso alveolar. Ahora vamos a pasar a hablar ya un poco más de forma más específica de los diferentes procesos que se llevan a cabo para que se realice el intercambio gaseoso. Vamos a empezar hablando sobre la ventilación y la perfusión. La ventilación se define como el volumen de aire que se moviliza por unidad de tiempo, que es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. En un adulto normal suele estar entre los 4 o 5 litros por minuto. No todo el aire que entra en los pulmones participa en el intercambio gaseoso. Hay una parte de este flujo de gas que se exhala sin que llegue a los alveolos o sin que se intercambien los gases en los alveolos. Esto es lo que llamamos como espacio muerto. El espacio muerto es un volumen de gas que no participa en este intercambio. Podemos definir el espacio muerto como un espacio muerto anatómico y un espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico lo conforman las vías respiratorias superiores, las vías respiratorias que ejercen un papel de conducción. Y el espacio muerto alveolar son alveolos que se encuentran bien ventilados pero que no están perfundidos. En condiciones normales tenemos un volumen de espacio muerto de unos 100-150 mililitros. Existen algunos factores que lo modifican, por ejemplo, la posición erguida, un tromboembolismo pulmonar, una hipotensión pulmonar, enfermedades vasculares, una ventilación con presión positiva. Tenemos que tener en cuenta también que la ventilación no es uniforme en todo el pulmón. Existen áreas del pulmón que se encuentran mejor ventiladas que otras. Las bases, por el efecto gravitacional, se encuentran mejor ventiladas que los vértices. Por cada 3 centímetros que descendemos en altura, la presión intrapleural se hace cada vez menos negativa, es decir, se va positivizando. Y con ello se genera que exista una presión transpulmonar menor. Ante ello, en los vértices encontramos una presión transpulmonar mayor que genera que los alveolos se encuentren más distendidos, pero que a su vez sean menos distensibles. Al contrario que en las bases, que los alveolos son menos distendidos, están menos distendidos, pero con mayor poder de distensibilidad en cada ventilación. Una vez que hemos hablado de la ventilación, pasamos a hablar un poquito de la perfusión. La perfusión pulmonar suele ser de unos 5 litros al minuto, que corresponde al gasto cardíaco. Sin embargo, solamente entre 70 y 100 mililitros participan en el intercambio gaseoso. La circulación pulmonar es una circulación de bajas presiones y de bajas resistencias, y esto supone que cambios en el gasto cardíaco o en el volumen sistémico no generen grandes aumentos de presiones pulmonares. Por diferentes motivos. En primer lugar, por una dilatación pasiva de vasos que ya se encuentran dilatados o por una reapertura de vasos que no se encuentran perfundidos, que es lo que llamamos como el reclutamiento vascular. La regulación del tono vascular se puede realizar gracias al sistema nervioso autónomo, que genera cambios de vasoconstricción o vasodilatación en función de cambios de posición de Trendelenburg, vasodilatación o vasoconstricción sistémica. Sin embargo, los factores locales son los que ejercen un mayor poder sobre el tono vascular pulmonar, en concreto la hipoxia arterial. La hipoxia arterial genera una vasoconstricción pulmonar para así poder disminuir el zoom intrapulmonar y disminuir así la hipoxemia que se generaría. Con ello se produce una redistribución del flujo desde los alveolos no ventilados hacia los alveolos ventilados para disminuir la hipoxemia. Esto se ve de forma notoria en la ventilación unipulmonar y, aunque es un proceso fisiológico, si esto se perpetúa en el tiempo puede dar lugar a una hipertensión pulmonar. De la misma forma, la perfusión por el efecto gravitacional es superior en las bases y superior en el centro del pulmón más que en la periferia. Poniendo un poco en contexto y compartiendo ambas distribuciones, tanto de la ventilación como de la perfusión, West dividió el pulmón en diferentes zonas en función de qué presión, si la presión alveolar o la presión arterial predomina en una zona u otra. En primer lugar tenemos la zona 1, que es una zona en la que predomina la presión alveolar, es decir, son zonas pulmonares que se encuentran mejor ventiladas y la presión alveolar es superior a la arterial y a la venosa. Por lo tanto, se genera un espacio muerto alveolar, sin embargo, esta parte del pulmón es bastante pequeña en un individuo en posición erguida. Conforme vamos disminuyendo, la presión arterial va aumentando. Encontramos así la zona 2, en la que la presión arterial es superior a la presión alveolar, sin embargo, esta sigue siendo superior a la venosa, de forma que se genera un flujo sanguíneo intermitente y que depende un poco de la fase del ciclo cardíaco en la que nos encontremos. La zona 3, que es la
la más numerosa, la que más encontramos en el pulmón, la presión arterial es superior a la venosa y esta a su vez es superior a la alveolar. Por lo tanto, se genera un flujo sanguíneo continuo. Y por último, la zona 4, que corresponde a las bases pulmonares, que son zonas que ya de por sí tienen más tendencia a la atelectasia, al derrame. Tenemos que existe una presión arterial superior al alveolar, pero tenemos que tener en cuenta la presión intersticial, de forma que depende del gradiente entre la presión intersticial y la presión alveolar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la relación ventilación-perfusión. La perfusión en condiciones normales, como hemos comentado, es de unos 5 litros minuto, mientras que la ventilación es un poquito menos, unos 4 litros minuto, de forma que el cociente de ventilación-perfusión estaría en 1,08 en condiciones normales. Estos valores pueden tender tanto a 0 como a infinito. Si los valores tienden más a 0, es decir, si son inferiores a 0,8, esto significa que los alveolos se encuentran bien ventilados, pero bien perfundidos pero mal ventilados. Esto es lo que se denominaría una alteración conocida como shunt intrapulmonar o derivación intrapulmonar. Por el contrario, si el cociente tiende más a infinito, significa que los alveolos se encuentran bien ventilados pero mal perfundidos. Es lo que conocemos como espacio muerto. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, como aquí los alveolos se encuentran bien perfundidos pero mal ventilados, el shunt, y aquí bien ventilados pero mal perfundidos, el espacio muerto alveolar. Hablando un poquito más, vale, como hemos comentado, tanto la ventilación como la perfusión es superior en las bases. Sin embargo, debido al efecto gravitacional, la perfusión supera a la ventilación en las bases. Por lo tanto, en las áreas inferiores se generan cocientes ventilación-perfusión inferiores a 0,8, mientras que las superiores, al predominar un poquito más la ventilación, superiores a 0,8. Hablando un poquito más en detalle sobre el shunt intrapulmonar, a efectos prácticos lo que produce esta derivación de derecha a izquierda es hipoxemia. Y encontramos dos tipos de shunt, el shunt absoluto o fisiológico y el shunt relativo patológico. La principal diferencia entre ellos es la respuesta a la administración de oxígeno. El shunt absoluto no responde tras la administración de oxígeno, mientras que el shunt relativo patológico sí responde. Un shunt patológico se debe principalmente por una neumonía, una obstrucción bronquial, un edema pulmonar, la ventilación unipulmonar, etc. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la difusión. La difusión es el paso de gases desde el alveolo hacia los capilares pulmonares y viceversa. Existen diferentes factores que dependen de esta difusión, entre ellos el grosor de la membrana, el área de superficie, el coeficiente de difusión y el gradiente alveolo-arterial. El coeficiente de difusión depende a su vez del grado de solubilidad y del peso molecular. De esta forma, el dióxido de carbono es más soluble y por lo tanto tiene un coeficiente de difusión mayor que el oxígeno. El gradiente alveolo-arterial normal oscila entre los 15 y los 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, debido a diferentes situaciones puede estar aumentado y con ello se vería dificultado el proceso de difusión. Y un concepto que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad de difusión de un gas es directamente proporcional a la presión de dicho gas. De manera que si tenemos una presión de cualquier gas en el alveolo alta, la velocidad de difusión hacia los capilares sanguíneos será bastante mayor que ante cualquier otra concentración. Y ya por último, para terminar, vamos a hablar sobre el transporte de gases, principalmente sobre los dos gases principales que participan en el proceso respiratorio, el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno se encuentra transportado en sangre de dos formas, disuelto o unido a la hemoglobina. El oxígeno disuelto representa una fracción bastante pequeña, entre un 2 y un 3% del total del transporte de oxígeno. Y para poder medirlo tenemos la ley de Henry, que define que la concentración de un gas en disolución es directamente proporcional a su presión parcial. De manera que esta concentración de cualquier gas es igual a alfa por su presión parcial. Alfa es igual al coeficiente de solubilidad, que en el caso del oxígeno es igual a 0,003 milímetros por decilitro, que es bastante bajito. A efectos prácticos, para poner un poco en práctica esta fórmula, si al obtener una gasometría tenemos una presión parcial de oxígeno, unos 100 milímetros de mercurio, al utilizar esta fórmula veremos que solamente 0,3 mililitros de oxígeno se encontrarían transportados de forma disuelta, es decir, una proporción bastante pequeña. La otra forma de transporte es la mayoritaria, que es la unidad de la hemoglobina. La hemoglobina es una metaloproteína que presenta 4 grupos hemo y 4 cadenas proteicas, que en el caso de la hemoglobina adulta serían 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar
4 moléculas de oxígeno, y por cada gramo de hemoglobina se transporta entre 1,34 y 1,39 mililitros de oxígeno. Entonces, sintetizando un poco, el contenido total de oxígeno resultaría de la suma del contenido de oxígeno disuelto más el contenido de oxígeno unido a la hemoglobina. Como vemos aquí, la primera parte de la fórmula correspondería al oxígeno disuelto, en el que tendríamos 0,003, que correspondería al coeficiente de solubilidad del oxígeno por su presión parcial de oxígeno, a lo que tendríamos que sumar el unido a la hemoglobina, que tendríamos aquí la saturación a la que se encuentra la hemoglobina por el oxígeno, por la hemoglobina que tiene el adulto en gramos por decilitro, por 1,39, que corresponde a los mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. El transporte de oxígeno depende, a su vez, del contenido de oxígeno por el gasto cardíaco. Perdón, el transporte de oxígeno, el suministro de oxígeno, depende del gasto cardíaco por el contenido de oxígeno. De manera que si tenemos un suministro de oxígeno disminuido, podemos atribuirlo a 3 causas. A un gasto cardíaco bajo, por cualquier causa, por un shock cardiogénico, por un shock distributivo, a una hemoglobina baja o una presión parcial de oxígeno baja. Y ya por último, el consumo de oxígeno depende del gasto cardíaco y de la diferencia arterial de oxígeno y venosa mixta de oxígeno. De manera que diferencias grandes entre el contenido arterial de oxígeno y el venoso nos indican que ha habido un gran consumo de oxígeno por parte de los tejidos. Siguiendo un poco con la dinámica del oxígeno, con el transporte de oxígeno, tenemos aquí la famosa curva de disociación del oxígeno por la hemoglobina, en la que se relaciona la presión parcial de oxígeno junto con la saturación de la hemoglobina. Como vemos aquí, esta curva tiene una forma sigmoidea, y esto se debe a que la hemoglobina, cuando une su primera molécula de oxígeno, presenta gran avidez para la unión de las siguientes moléculas, de forma que vemos aquí un crecimiento exponencial de la curva, pero que luego se horizontaliza debido a que más o menos cuando la saturación de la hemoglobina está en torno al 90%, disminuyen los receptores por el oxígeno, estabilizándose. Existen diferentes factores que pueden desplazar la curva hacia un lado o hacia otro. Un desplazamiento de la curva hacia la derecha, como vemos aquí, significaría que la hemoglobina tiene una menor afinidad por el oxígeno y por lo tanto una mayor una mayor facilidad para poder ceder este oxígeno a los tejidos. ¿Esto en qué situaciones se produce? Pues se produce cuando tenemos una presión de dióxido de carbono alta, un pH bajo, un aumento de temperatura o un aumento del 2,3-difosfoglicerato que resulta del metabolismo anaerobio. En resumen, esto ocurriría pues, en tejidos donde hay un alto gasto metabólico. Por el contrario, si la curva se desplaza hacia la izquierda, significa que la hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno y poca capacidad de cesión hacia los tejidos. En situaciones con una PCO2 baja, pH alto, temperatura baja y una concentración de 2,3-difosfoglicerato baja. Y ya para terminar vamos a hablar sobre el transporte del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se puede transportar o bien disuelto, que tiene un coeficiente de solubilidad mayor que el oxígeno de 0,067 mililitros por decilitro, o bien o bien transportado en forma de bicarbonato, que es la forma predominante, o bien unido a grupos carbamino. El transporte en forma de bicarbonato es el predominante y esto se realiza gracias a la actividad de una enzima que se encuentra dentro de los eritrocitos, que es la anidrasa carbónica. Cuando tenemos concentraciones altas de dióxido de carbono, esto pasa al interior de los eritrocitos y gracias a la anidrasa carbónica se da esta fórmula que se puede dar en sentido bidireccional. Entonces, al unirse el dióxido de carbono a una molécula de agua, da lugar a una molécula de bicarbonato junto con ácido carbónico. El bicarbonato sale del eritrocito para así poder transportarse por el plasma hacia los diferentes tejidos. Pero sin embargo, para poder compensar esta diferencia de cargas negativas, se produce lo que llamamos como el efecto Hamburger, que no es más que otra cosa que el paso de iones de cloro desde el interior al exterior del eritrocito en función de la entrada o salida del bicarbonato. El dióxido de carbono también se puede unir a la hemoglobina, de hecho tiene una afinidad mayor
por la hemoglobina que el oxígeno. De esta forma podemos definir dos efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr se da cuando, por ejemplo, estamos en tejidos periféricos con una alta concentración de dióxido de carbono y este, al tener una mayor afinidad por la hemoglobina, desplaza al oxígeno de la hemoglobina y favorece así la cesión del oxígeno a los tejidos. Es un poco lo que comentábamos con el desplazamiento de la curva hacia la derecha. Por el contrario, el efecto Haldane ocurre al contrario. Ante bajas presiones de CO2, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y favorece la eliminación del dióxido de carbono, como puede ocurrir en los capilares pulmonares, para así favorecer la eliminación hacia los alveolos. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.